Introducción. El desarrollo del presente trabajo de investigación tiene como objetivo dar a conocer la importancia de la inteligencia de negocios a través del análisis, visualización, herramientas e infraestructura de datos. Además, permite que las prácticas recomendadas ayuden a las organizaciones a tomar decisiones creando ventajas competitivas, enfocándose en las distintas áreas del análisis de la empresa, logrando objetivos que se puedan adaptar a las necesidades y como resultado se cree una estrategia específica que sirva para la solución de oportunidades. Como se sabe, la inteligencia de negocios se produjo durante los años 1960 y desde ese entonces ha ido evolucionando soluciones adaptadas a las necesidades tecnológicas que son implementadas en las organizaciones, donde los cambios en materias tecnológicas, acceso a la información a través de Internet en cualquier parte del mundo ha hecho que las empresas sepan enfrentar los desafíos frente a las exigencias de los clientes y al potencial de sus competidores. Hoy en día, las empresas buscan tomar decisiones de vital importancia, identificando las formas de aumentar sus ganancias, analizando el comportamiento del cliente y comparando datos con los competidores. De esta manera, pueden optimizar sus operaciones e identificar las tendencias que hay en el mercado, trabajando al nivel operativo, obteniendo información clara, exacta de los reportes que se actualizan constantemente. Por otra parte, va a permitir que la gerencia utilice las herramientas necesarias para analizar los comportamientos ante cualquier situación irregular, buscando los patrones necesarios para obtener beneficios que alineen estratégicamente a la empresa con una visión y plan estratégico que encamina a la organización a modernizarse e impulsar el cambio, eliminando las ineficiencias y a su vez busquen adaptarse rápidamente a los cambios que hay en el mercado. Finalmente, se espera que el trabajo realizado sobre la inteligencia de negocios, arquitectura de una solución de negocios, indicadores de gestión, metodología para la identificación de variables y data warehouse brinden el conocimiento necesario y permita a las organizaciones descubrir el comportamiento del cliente, elaborando estrategias para aumentar sus ganancias, adaptándose a las nuevas innovaciones tecnológicas de sus usuarios, permitiendo el control constante de una supervisión responsable sobre una empresa, brindando resultados alcanzables mediante la inteligencia de negocio. Como todos sabemos, en el Perú y en el mundo estamos atravesando por una gran pandemia, ocasionado por el virus SARS-CoV-2 o también conocido como COVID-19. Este virus se dio a conocer el 31 de diciembre del 2019 por la OMS en Wuhan, en la República de China. El 6 de marzo de 2020 se confirmaría el primer caso de COVID en el Perú, llegando a incrementar de manera muy rápida los casos positivos. Por ello, el gobierno declaró en estado de emergencia nacional que llevaría al cierre de fronteras y el aislamiento social obligatorio para poder evitar los contagios. Sin embargo, en el mes de agosto del año pasado, el Perú se convertiría en uno de los países con mayores casos, dando a conocer la precariedad en la que se encuentra el sistema de salud. Esta pandemia afectó a la población a nivel mundial, generando un incremento en la tasa de letalidad y trayendo consigo un impacto socioeconómico que dejó en una gran incertidumbre a muchos países, ya que muchos contaban con deudas externas, mucho antes de que se iniciara esta pandemia. Además, se estima que algunas empresas terminarían en bancarrota, lo que ocasionaría un incremento de desempleo, afectando en gran parte a la población de pobreza extrema. Esto se debería a que, por el cierre de las fronteras, muchas cadenas de producción se rompieron y muchas de las empresas no contaban con materias primas para poder realizar sus productos. Descripción de un dashboard en Power BI. En primer lugar, según Microsoft Support, Power Pivot es un Excel de datos que se puede usar para realizar análisis de datos eficaces y crear modelos de datos sofisticados. Con Power Pivot se puede combinar grandes volúmenes de datos de diversos orígenes, realizar análisis de la información rápidamente y compartir puntos de vista con facilidad.
Ahora bien, vamos a describir cómo realizar un dashboard con Power Pivot. Primero, debemos entrar a archivos, opciones y complementos. En el segundo punto tenemos que entrar en el cuadro de administrar y hacer clic en complementos, ir. Tercer punto, tenemos que activar la casilla de Microsoft Power Pivot y hacer clic en aceptar. Si tienes instaladas otras versiones del complemento Power Pivot, estas también se muestran en la lista de complementos com. Asegurarse de seleccionar el complemento de Power Pivot para Excel. Cuarto punto, tenemos que seleccionar el asistente para las importaciones de tabla. En el quinto punto, debemos abrir el Excel que ya tenemos. En el punto número 6 debemos hacer clic en Power Pivot. Esta es la pestaña en la que se trabaja con tablas dinámicas de Power Pivot, los campos calculados y los indicadores claves de rendimiento KPI, y donde se crean las tablas vinculadas. Por último, en el séptimo punto tenemos que hacer clic en administrar. Ahora, esta es la ventana de Power Pivot. Aquí puedes hacer clic en obtener datos externos para usar el asistente para las importaciones de tabla con el fin de filtrar datos a medida que vaya agregándolos a un archivo. Crear relaciones entre las tablas, enriquecer los datos con cálculos y expresiones y luego usar dichos datos para crear tablas y gráficos dinámicos. Crear base de datos. Tendrás que definir una hoja como base de datos, donde dejarás todos los datos que necesites en una tabla. Si bien deberían estar todos los campos, pero podrían no estar, ya que muchas veces se utilizan los campos calculados de alguna tabla dinámica posterior. Siguiente punto. Crear tablas dinámicas. Crearás una o varias tablas dinámicas dependiendo de lo que quieres mostrar. Para esto debes ir a la pestaña Insertar, Tabla dinámica. Siguiente punto, definir la hoja del dashboard. Deberás definir una hoja como tablero de control, donde estarán todos los KPLS, gráficos y tableros. Ejemplo, los top 5, máximo, mínimos, promedios, totales, etc. Lo que necesitemos mostrar. Siguiente punto, crear gráficos dinámicos. Según lo que quieras mostrar visualmente, lo deberás crear en una tabla dinámica que contenga dicha función e insertarlos en la hoja del dashboard. Para esto debes ir a Insertar, Gráfico dinámico. Luego, para mejorar la visualización, eliminaremos los botones del gráfico. Para esto debemos ir a la parte de Analizar, Herramientas del gráfico dinámico, botones de campo y para finalizar, ocultar todos. Siguiente punto, tarjetas o tarjetones. De los indicadores de gestión más relevantes o KPL, los puedes destacar en los tarjetones. Para ello necesitamos insertar una forma. Generalmente es cuadrada o rectangular, como una tarjeta de ruta. Para esto entramos a pestaña de Insertar, Formas, seleccionamos la forma con un clic y luego vamos a la barra de fórmulas y escribes el signo igual. Seleccionas la celda que necesites mostrar. Por ejemplo, ventas mensuales, tasa de instalación, etc. Y haces Enter. Siguiente punto, insertar segmentación de datos y escala de tiempo. Para insertar primero debes seleccionar la tabla dinámica y aparecerá en la cinta Herramienta de tabla dinámica y seguir las siguientes indicaciones. Herramienta de tabla dinámica, analizar, insertar segmentación de datos de ruta. Último punto, diseño del dashboard. Aquí el diseño debe responder a la pregunta que quieres mostrar. Luego, un poco de gusto y arte. Debes pensar que lo mucho es feo y lo poco es bonito, pero eso depende de muchos factores. Allí ya es cosa de gusto. Desarrollo del caso paso a paso. Ahora realizaremos el paso a paso de la creación de nuestro dashboard sobre los distritos de Lima Metropolitana afectados por el COVID-19, el cual llevaremos a cabo en Power BI.
primero debemos realizar nuestra base de datos. En este caso, la base de datos la extraímos de una página web, el cual guardamos con el nombre de distritos afectados por el COVID-19. El siguiente paso es, luego de haber guardado nuestra base de datos, nos dirigimos a Power BI y presionamos Insertar y seleccionamos la opción Excel. Para importar nuestra base de datos, abrimos, esperamos a que cargue y seleccionamos la hoja de base de datos que vamos a utilizar. Le damos en cargar. Ahora seleccionamos el tipo de gráfico con el que vamos a trabajar. Luego de ello, pasaremos a seleccionar los campos que vamos a utilizar para la creación de nuestro primer gráfico. En este caso vamos a seleccionar el campo de porcentajes de contagios en Lima Metropolitana y los distritos. Nos dirigimos a formato y en la barra de título podemos modificar el texto del título por porcentaje de positivos por distritos. Luego de seleccionar los campos que vamos a utilizar para la creación de nuestro primer gráfico, se procede a realizar los siguientes gráficos de nuestro dashboard, que culminaría de esta manera. Y así culmina el desarrollo del caso paso a paso sobre la creación de nuestro dashboard. Podemos decir que la inteligencia de negocios es un conjunto de procesos, aplicaciones y técnicas que permiten extraer de forma rápida y sencilla datos de un sistema en específico, observando la conducta de los clientes de una entidad para así poder comparar los datos con sus competidores. Existen herramientas útiles como el Business Intelligence, que sirve como ayuda para que las empresas puedan realizar una cómoda documentación mediante herramientas puestas al servicio del usuario. Para finalizar, podemos decir que la inteligencia de negocios sirve como soporte especial a la compañía para la toma de decisiones. Características de la inteligencia de negocios. Existen 3 características. La primera sería que los datos son claves. ¿Qué quiere decir con esto? Que los datos son la principal fuente de información. Su valor no solo se refiere al pasado, sino que ofrece una perspectiva de lo que se quiere hacer en un futuro. La número 2 sería que las decisiones son correctas. Cuando la información es precisa, facilita la toma de decisiones y disminuye la posibilidad del error.
La número 3 sería que está orientada a la alta gerencia. Con esto se quiere decir que debe ser orientada a las personas que toman las decisiones fundamentales en la empresa. Es por ello que se necesita una respuesta concreta. ¿Cómo funciona el Business Intelligence en las áreas de la empresa? En cada departamento, el BA acumula múltiples datos pertenecientes a su misma acción. Es por ello que cada aportación suya es notoria. En marketing, el BA permite identificar de forma más precisa los tipos de compradores y deliberar con mayor puntualización su comportamiento. En compras, permite penetrar a los datos del establecimiento, vinculándolos con la información básica necesaria para obtener las relaciones entre costo y ganancias. En ventas, facilita la comprensión de las necesidades del cliente, así como responder a las nuevas oportunidades del mercado. ¿Qué puedo hacer con la inteligencia de negocios? Según Tableau, la inteligencia de negocios incluye procesos y métodos para recopilar, almacenar y analizar los datos de actividades u operaciones de negocios, optimizando el rendimiento. Todo esto ayuda a una mejor toma de decisiones y que se convierta en algo mucho más útil. 9 cosas que se pueden hacer con la inteligencia de negocios. Número 1. La minería de datos. Usar base de datos, estadísticas y aprendizaje automático para descubrir tendencias en conjunto de datos mucho más grandes. Número 2. Generación de informes. Compartir análisis de datos con las partes interesadas para que todos puedan sacar sus propias conclusiones y así poder tomar decisiones. Número 3. Métricas de rendimiento y valores de referencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que se puede comparar los datos de rendimiento actual con los datos históricos para así hacer un seguimiento y un rendimiento frente a los objetivos. Número 4. El análisis descriptivo. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que se debe usar el análisis de datos preliminares para poder así descubrir qué es lo que ocurrió. Número 5. Las consultas. El usuario realiza preguntas específicas relacionadas con los datos y el BA extrae las respuestas en conjunto de los datos. Número 6. Análisis estadísticos. A partir de los resultados del análisis descriptivos, se explora aún más los datos a través de estadísticas, por ejemplo, para determinar cómo ocurrió una tendencia y por qué. Número 7. Visualización de datos. Se puede transformar el análisis de datos en representaciones visuales, como son los gráficos e histogramas, con el fin de poder consumir fácilmente los datos. Número 8. El análisis visual. Se pueden explorar los datos a través de la narración visual en historias para poder compartir información sobre la marcha y pertenecer en el flujo del análisis. Número 9 y último, la preparación de datos. Se pueden recopilar varias fuentes de datos para así identificar las dimensiones y las medidas y preparar los datos para el análisis. ¿Por qué usar inteligencia de negocios? Según Howard Dresner, menciona que la inteligencia de negocios es un término general para describir los conceptos y métodos usados para mejorar los procesos de toma de decisiones, mediante el uso de sistemas. A raíz de ello, se consideró la inteligencia de negocios, o Business Intelligence, como la transformación de datos en información relevante para la toma de decisiones empresariales. Ahora veamos por qué debemos utilizarla. Primero, se puede obtener un mejor control sobre las áreas funcionales de la empresa. Un sistema de inteligencia de negocios puede abarcar áreas como la producción, inventario, marketing y ventas. Fideliza a los clientes. La inteligencia de negocios es muy útil para detectar a los clientes más rentables y potenciales. Permite conocer el comportamiento de los consumidores. El BI se puede encontrar y analizar los hábitos de compra de los consumidores. Esta información es muy útil al punto en que se traduce la rentabilidad que produce la empresa. La detección y corrección de desviaciones presupuestarias. Un análisis de los objetivos estratégicos de la propia empresa
Mediante la implantación de un cuadro de mandos integral y la inteligencia de negocios, se puede detectar en poco tiempo el motivo de estas desviaciones y posibilitar su rápida recuperación. Y por último, ayuda a aumentar la eficiencia. La inteligencia de negocios se puede trabajar la información en una plataforma centralizada, lo que permite ahorrar tiempo y hacer que la toma de decisiones sea más eficiente. La visión de inteligencia de negocios tiene como objetivo apoyar de manera sostenible y continuada a las organizaciones para mejorar su competitividad, facilitando la información necesaria para la toma de decisiones. Además, la inteligencia de negocios también permite a los usuarios finales de la organización acceder y analizar de manera rápida y sencilla la información para la toma de decisiones de negocios a nivel operativo, táctico y estratégico. Asimismo, apoya a los tomadores de decisiones, ya que con la información correcta en el momento y lugar correcto, les permite tomar mejores decisiones de negocios. Por ello, cualquier empresa que implemente una inteligencia de negocios podrá incrementar su efectividad. Una solución de la inteligencia de negocios permite observar y comprender el entorno de la empresa, ya que logra que los datos de la empresa sean más valiosos de manera que se comprenda el pasado, el presente y el futuro de la organización. Este tipo de soluciones en la actualidad presenta un claro beneficio para las empresas que invierten en ello, ya que les otorga una ventaja competitiva frente a las empresas que carecen de este tipo de soluciones. La arquitectura de una solución de la inteligencia de negocios presenta 4 fases. La primera fase parte de los datos contenidos en las diversas fuentes de la empresa, ya sea información interna o externa que se encuentra almacenada en sus bases de datos, los cuales requieren de mucho interés para la toma de decisiones. En esta fase, los datos de la empresa serán unificados en base a futuras preguntas que requieren respuestas. En la segunda fase lo conforman las herramientas tecnológicas centradas en la extracción, transformación y carga de datos. En esta fase, las bases de datos u otras fuentes de interés que se encuentren en el sistema de información de la empresa serán extraídos y transformados con propósitos analíticos, de acuerdo con las necesidades que se tengan en la organización. En la tercera fase, la información resultante, ya unificada y consolidada, pasan a un contenedor llamado Data Warehouse. Este almacén puede servir como la base para la construcción de distintos data marts departamentales, en el cual la información será analizada. Y en la cuarta fase se realiza una explotación de la información encontrada en los data marts para dar respuestas a las preguntas que surjan en la empresa. Los componentes que conforman esta fase de inteligencia de negocios son herramientas y aplicaciones tecnológicas encargadas de suministrar las cifras de interés particulares contenidas en los data marts y en el almacén de datos o data warehouse de la empresa, permitiendo que los usuarios finales interactúen con el fin de construir y extraer desde múltiples perspectivas la información. Herramientas de la inteligencia de negocios. Según Jonathan Mamani, estas son las herramientas de inteligencia de negocios que son usadas para contribuir en la mejora de toma de decisiones en diferentes ámbitos. Microsoft Dynamics NAV es una herramienta que ayuda a mejorar la competitividad, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Según Microsoft, es una solución de planificación de recursos empresariales que se adapta fácilmente y ayuda a pequeñas y medianas empresas a automatizar y conectar las ventas, compras, operaciones, contabilidad y administración de inventario. MicroStrategy Intelligence. La empresa MicroStrategy ofrece un producto EBIS, Enterprise Business Intelligence Suites, denominado MicroStrategy Business Intelligence. Esta herramienta transforma grandes volúmenes de datos en paneles e informes intuitivos orientados a sectores empresariales.
Microsoft Power BI. Según Microsoft Power BI, es un conjunto de aplicaciones de análisis de negocios que permite analizar datos y compartir información. Los paneles de Power BI ofrecen a los usuarios una vista de 360 grados con sus métricas más importantes en un mismo lugar. La información se actualiza en tiempo real y está disponible en todos sus dispositivos. Microsoft Excel. Esta herramienta de Microsoft permite procesar datos de tal manera que se puedan obtener cálculos matemáticos para generar reportes estadísticos, y es una aplicación que se usa en diferentes tareas, tanto financieras como contables. Pentaho. Es una herramienta para inteligencia de negocios de código abierto. Incorpora gran cantidad de gráficos y varias formas de interpretarlos. Y también tiene una diferente APIs, que vendría a ser un conjunto de protocolos que se utiliza para desarrollar e integrar el software de las aplicaciones, para incorporarlos a otros de sistemas de información. Jaspersoft para Power BI. Esta herramienta contribuye a la toma de decisiones para las empresas. El Jaspersoft Community Edition es un software gratuito y posee características como visualización de datos, informes, análisis y BI móvil. Y por último, el IBM Cognos Analytics. Es una solución analítica empresarial avanzada que le proporciona una información de valor, gobierno de datos, seguros y generación de informes prácticos. Esta herramienta es para consumidores de datos expertos y no expertos. Indicadores de gestión. Podemos decir que los indicadores son instrumentos de medición que nos ayudan a evaluar las actividades y resultados de los colaboradores y así establecer sus debilidades y oportunidades de mejora con la finalidad de cumplir sus objetivos institucionales. También se puede decir que los indicadores de gestión son expresiones cuantitativas que permiten evaluar la ejecución de las actividades, siendo la medición de importancia vital para el conocimiento de los procesos y el cumplimiento de metas. ¿Qué son variables? El término de una variable está representado en un elemento cualquiera de un grupo, donde diversas condiciones pueden modificarse o variar en cuanto a la calidad y cantidad. Por eso, debemos definirla como aquello que adquiere distintos valores o símbolos, generalmente asignados en números o letras, que buscan medir, controlar o determinar una investigación. Otra definición que podemos otorgar es que las variables están basadas en indicadores formando un conjunto de características propias de un concepto en general. Los tipos de variables que podemos encontrar están basados en las características o cualidades que poseen los individuos de una determinada sociedad. De esta manera, según su naturaleza, se dividen en dos grupos importantes: las variables cuantitativas y variables cualitativas. Variables cuantitativas están expresadas como valores numéricos como resultados. Entre sus principales características de las variables cuantitativas encontramos que son generalmente utilizadas en entrevistas. También son utilizados en gráficos conocidos como diagramas integrales y diferenciales, que muestra la frecuencia relativa de estas variables. Normalmente no suelen ordenarse en base a una magnitud, pueden ser continua o discreta. Variable continua. Toman valores que son solamente representados con números enteros o fraccionarios, donde la precisión del instrumento está centrada en la medición, donde pueden ser más o menos exactas. Esto va a depender debido al instrumento de medición que utilicemos, como el peso de una persona, el ancho de una pelota, el volumen de agua en una piscina, la velocidad de un tren y la longitud en centímetros de una cuchara.
Variables discretas. Son aquellas que son representadas como números enteros, generando un conteo en las operaciones, como número de hijos de una familia, cantidad de dedos de una mano, número de animales de una granja. Ahora, las variables cualitativas. Esta representa a una propiedad que hace referencia a las cualidades de un objeto de estudio permitiendo la expresión de una categoría, atributo o cualidad. Son aquellas variables que no cuentan con representación numérica adaptando valores diferentes. Por consiguiente, se encuentran divididas en nominales y ordinales. Las variables cualitativas ordinales son aquellas que adquieren valores donde se pueden ordenar de acuerdo con una escala. Variables politómicas solo pueden tomar entre 3 o más valores, siendo ordenados a través de un criterio establecido como una escala ordinal. Variables dicotómicas solo pueden tomar entre 2 o más valores, estableciendo un criterio de orden, ya que una de las características representa ventaja sobre el otro. Metodología para la identificación de variables. Una parte de la aprobación propone que hay variables que no se miden correctamente entre ellos, que serían los valores, preferencias, sensaciones, etc. Por ello, representan la importancia de los proyectos de investigación donde se pueden visualizar en forma de enunciados. Son también conocidos como hipótesis. Asimismo, la medición va a depender del grado de precisión de las escalas en las que se usan. Por ejemplo, actitud, edad, ingresos, pesos, altura y religión. Clasificación de variables. Por lo general, las organizaciones y la clasificación de las variables hacen más entendible el concepto, siendo de gran importancia para el investigador, ya que establece de forma clara y operativa las variables que se usan son de causa y efecto, o las que intervienen durante una experimentación. Variable dependiente. Es aquella que mide con finalidad de interpretar resultados en base a lo que se está observando, de tal modo que son utilizadas para un experimento o investigaciones. Por ello, un claro ejemplo que podemos encontrar es que si se quiere identificar que el tabaquismo o el ejercicio son factores de riesgo para cuadros de crisis asmática, entonces los pacientes con o sin crisis asmática corresponden a la variable dependiente. Variable independiente. Es aquella que representa una cantidad dada cuando se modifica un experimento. Por otra parte, es una variable antecedente en cuanto a la dependiente puede producir otra y sus variaciones. Variable de confusión, también conocida como tercera variable. Son aquellas que el investigador no controló o eliminó, dañando la validez de un experimento que afectan negativamente la relación entre la variable dependiente e independiente. En otras palabras, surge un rechazo por parte del investigador. ¿Para qué puedo utilizar un indicador de gestión? Hoy en día, el contexto económico que se viene representando a nivel mundial, es imprescindible que cada una de las organizaciones busquen las herramientas necesarias que les permiten mantenerse competitivamente. Por ello, la utilización oportuna y actualizada de los indicadores de gestión va a permitir que se tenga el control adecuado sobre la situación dada por las empresas. Una de las principales razones es que se tiene la posibilidad de predecir en base a las situaciones positivas y negativas presentadas durante su desempeño. Además, busca tomar las medidas adecuadas para introducir cambios y mejoras ante las consecuencias que puedan ocurrir en el menor tiempo posible. Por otra parte, para trabajar con indicadores de gestión
se debe establecer todo un sistema que apunte a la correcta comprensión sobre la toma de decisiones. La buena utilización de los indicadores de gestión va a garantizar un mayor control y seguimiento, identificando las oportunidades que encontremos en una organización. De esta manera, se va a garantizar un monitoreo exhaustivo estableciendo el desempeño total del negocio, donde son siempre la máxima prioridad. Asimismo, es ideal que los indicadores de gestión sean revisados a la par con los objetivos, estrategias y procesos de la empresa para mantenerlos actualizados, identificando acciones e iniciativas necesarias que faciliten la mayor comprensión de comportamientos ante las dificultades que se puedan presentar. ¿Qué se espera de un indicador de gestión? Un indicador de gestión es una forma clave de retroalimentar un proceso, de monitorear el avance o la ejecución de un proyecto, de los planes estratégicos, etc. Es más importante todavía si su tiempo de respuesta es inmediato o muy corto, ya que de esta manera las acciones correctivas se realizan sin demora y en forma oportuna. También, un indicador de gestión tiene como objetivo facilitar a los administradores con responsabilidades de planeación y control a cada grupo operativo información permanente e integral sobre su desempeño, que le permita a estos autoevaluar su gestión y tomar los correctivos del caso. ¿Cómo elabora un indicador de gestión? En la actualidad, los indicadores de gestión son fundamentales para la toma de decisiones en las organizaciones. Por ello, las empresas deben formular objetivos estratégicos valiosos, seleccionando los indicadores de gestión más apropiados para la industria. Los indicadores de gestión están enfocados en el desempeño general de una organización, fortaleciendo la motivación del trabajo en equipo, dando soporte e influyendo en los objetivos estratégicos que fomentan el crecimiento personal y organizacional. Así como lo afirma Karanki 2015, los indicadores de gestión se entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes, gerencia, departamento, unidad u persona cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre el cual se tomarán acciones correctivas o preventivas según el caso. Por consiguiente, los indicadores de gestión facilitan el comportamiento continuo de cada proceso, utilizando las herramientas básicas para detectar oportunidades de mejora, identificando las prioridades de un cliente y marcando una pauta muy importante para que la organización siga en el cumplimiento de los objetivos, permitiendo el logro de los resultados deseados. Por otro lado, para una elaboración de un indicador de gestión, está basado en la comparación de dos o más datos. Por tal motivo, los criterios deben ser considerados como medibles para que las características descritas sean cuantificables. A su vez, debe ser entendible para aquellas personas que lo usan, siendo controlable dentro de la organización. De esta manera, los indicadores de gestión favorecen el útil seguimiento de las estrategias, basado en 5 pasos importantes para la gestión en las organizaciones. Paso número 1. Identificar los objetivos estratégicos, lo cual nos va a permitir trazar metas claras para una organización, elaborando una planeación estratégica cuyos objetivos se logren durante un periodo determinado, basados en la visión, misión y valores de una empresa. De tal manera, se establecerían objetivos estratégicos que permitan que todo el equipo esté de acuerdo en lo que exactamente desea lograr, ayudando a establecer las metas y evaluando su cumplimiento de estas. Esto ayudará a una buena definición de los objetivos estratégicos, que favorecerán a que los empleados y las diversas áreas de la organización no trabajen en conflicto, generando que todos los que trabajen en equipo de forma que todos se muevan en una misma dirección. 2. Analizar diversas alternativas de medición. Para analizar y medir los diferentes comportamientos y rendimientos de una actividad empresarial, debemos captar los datos necesarios para transformar la información en una toma de decisiones que fomenten el desempeño.
teniendo en cuenta con claridad las prioridades de una empresa, ejerciendo una medición clara en busca de mejora. 3. Seleccionar las medidas correctas para cada objetivo estratégico. Debemos identificar el desempeño en las organizaciones, indicando si mejoró, empeoró o permaneció igual. Por otra parte, este tipo de elecciones evitarán la sobrecarga en la recopilación de datos, pues las métricas seleccionadas proporcionarán a la empresa la información necesaria para la toma de decisiones. Punto 4. Definir los indicadores de gestión compuestos. Las medidas desarrolladas van a proporcionar datos útiles sobre los diferentes resultados que se encuentran asociados al objetivo estratégico, construyendo un indicador que agrupe diversas medidas enfocándonos en el análisis de la empresa. 5. Establecer una línea base y una meta del indicador de gestión. Este último paso va a determinar cómo se va a utilizar los datos y el rendimiento basado en los objetivos estratégicos, abarcando las metas que se han propuesto la empresa. Es necesario establecer límites superiores e inferiores sobre el rendimiento deseado en torno a un valor objetivo. Asimismo, es de suma importancia fijar un punto de partida para establecer el seguimiento y evaluarlo, obteniendo el valor indicado. La línea base estaría definido en cómo se ha ido utilizando la información dentro del proceso. Esto va a permitir que el avance y desempeño en una organización no se vea afectada. Beneficios de los indicadores de gestión. Satisfacción del cliente. En la medida en la que la satisfacción del cliente sea una prioridad para la empresa y ver si se logran los resultados deseados. Monitoreo del proceso. Las mediciones son la herramienta básica no solo para detectar las oportunidades de mejora, sino además para implementar las acciones. Benchmarking. El benchmarking evalúa los productos, procesos y actividades y compararlos con las de las otras empresas. Gerencia de cambio. Un adecuado sistema de medición les permite a las personas conocer su aporte en las metas organizacionales y cuáles son los resultados que soportan la afirmación de que le está realizando bien. Pilares de los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión se convierten en los signos vitales de la organización y su continuo monitoreo permite establecer las condiciones e identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal y de las actividades. Tal como los signos vitales, que son pocos y nos brindan información acerca de los factores fundamentales del funcionamiento del cuerpo humano, en una organización también se debe contar con el mínimo número posible de indicadores que nos garanticen contar con información constante, real y precisa. Como primer pilar del indicador de gestión tenemos el indicador de efectividad. Ser efectivo significa que se logran los objetivos a través del mejor método y el más económico. Se logra la satisfacción del cliente con la óptima utilización de los recursos. En segundo lugar, tenemos el indicador de eficacia. Toda empresa tiene la necesidad de ser eficaz o de cumplir con sus objetivos. Los resultados se asimilan a la satisfacción del cliente a través del producto o servicio. Producto que cumple con los requisitos del cliente, los cuales se agrupan actualmente en calidad, servicio y precio. En tercer lugar tenemos el indicador de eficiencia. La eficiencia se relaciona entonces con el grado de aprovechamiento de los recursos. Lo mencionado se aplica a cualquier organización creada para producir bienes o servicios. En cuarto lugar tenemos el indicador de productividad. Estos indicadores están conformados por variables que nos ayudan a identificar los defectos o imperfecciones que existen cuando elaboramos un producto u ofrecemos un servicio a nuestros potenciales clientes. De este modo podremos ver reflejada la eficiencia de los recursos generales y humanos que hemos utilizado en algún proyecto concreto o en toda la empresa. Y por último tenemos el indicador de calidad.
que miden el nivel de cumplimiento de las especificaciones establecidas en una determinada actividad o proceso empresarial. ¿Por qué establecer indicadores? Se debe establecer indicadores porque dentro de cualquier organización es imprescindible pararse a analizar y medir qué impacto, repercusión y retorno ha tenido cada una de las acciones que han tomado y llevado a cabo. Además, según Gabriel Ronciano, los indicadores son vitales en el cumplimiento de los objetivos estratégicos porque mantienen esos objetivos siempre presentes al tomar decisiones. Como se sabe, las empresas generan una gran cantidad de datos constantemente, los cuales son almacenados en sistemas de información con múltiples fuentes de datos que requieren interconectarse entre ellas por medio de un mecanismo único. Sin embargo, muchos de ellos se encuentran en distintas bases de datos, lo que dificulta una localización, comprobación y validación rápida para la toma de decisiones. Es por ello que nace el Data Warehouse, con el objetivo de conseguir que los datos de negocios estén definidos y consolidados de forma que se pueda acceder a ellos fácilmente, ya que la creación de un Data Warehouse se encargará de almacenar los datos de la empresa a través de un proceso de extracción, transformación y carga para posteriormente analizarlos y obtener información relevante sobre los datos mediante informes. Existe una variedad de enfoques de Data Warehouse, pero los más relevantes y conocidos son los de Bill Inman y Ralph Kimball. El enfoque de Bill Inman utiliza una metodología de trabajo top-down, que quiere decir de arriba hacia abajo, ya que primero tiene una visión global de la compañía, donde el Data Warehouse centraliza todas las fuentes de datos para ir sembrándolas en pequeños sets de datos o data marts, que serán un punto de acceso para las herramientas de reporting. Esto quiere decir que cada departamento tendrá un data mart que será abastecido de la información del Data Warehouse para después ser analizado. El enfoque de Ralph Kimball se utiliza una metodología de trabajo de abajo hacia arriba. En esta metodología, la construcción de un Data Warehouse se empieza por la unión de diferentes data marts de la organización, de manera que se va evolucionando a estructuras superiores. Este enfoque se centra en que un Data Warehouse se origina por el interés de un departamento. Por eso, considera que un Data Warehouse lo conforman data marts departamentales que se irán combinando, manteniendo una estandarización común entre los departamentos de la organización. En conclusión, podemos ver que la inteligencia de negocio es fundamental para la toma de decisiones, teniendo objetivos valiosos y seleccionando los indicadores apropiados. También está enfocado en el desempeño y la motivación de los trabajadores. De igual manera, ayuda a mejorar el proceso detectando las prioridades de los clientes, haciendo un seguimiento estratégico como identificar los objetivos, analizar las alternativas, seleccionar las medidas correctas para cada objetivo, definir los indicadores, establecer una línea de base o meta. Gracias.